La doctora Gloria planteaba ahora que un año esperando que se diera la posibilidad de adelantar un debate tan importante en el país. Según el ministro, vivimos en el paraíso del sindicalismo y todos los trabajadores colombianos que hoy están viendo al ministro en representación de este gobierno tendrán que estar felices con un discurso mentiroso, amañado y carente de toda veracidad. Un ministro que excusa su incapacidad en otras personas, y me refiero a la forma de responder por la muerte de 20.000 niños en Colombia, que no los dijo tampoco el Polo Democrático, ministro, los dijo hace mes y medio el Procurador General de la Nación. Entonces le irá a sacar usted al procurador que él tenía no sé a quién, a la prima o a la hermana o al tío o a no sé quién en tales gobiernos anteriores, y por eso usted quiere justificar su incapacidad y la tragedia de este país donde mueren 20.000 niños, mientras su gobierno autoriza permanentemente la compra de helicópteros y tanques artillados y la mejor flotilla de aviones que pueda tener país alguno, que van a llegar en los próximos días a Colombia. Qué buena justificación la suya, ministro. Qué buena justificación a esas 20.000 madres que hoy lloran a sus hijos por la carencia de políticas públicas en relación a la salud. Eso es lo que podemos esperar de usted. Un ministro que no toma medidas para proteger a los ciudadanos de este país en el mal llamado paseo de la muerte. Un ministerio como el suyo, que uno no sabe cuál de los dos es peor, si el de salud o el de la desprotección social, desde la perspectiva laboral, en donde usted, ministro, y se lo digo de manera directa, ha avalado la liquidación y el cierre de diversas empresas estatales, me refiero a Inravisión, Telecom, Adpostal, Inravisión y una gran secuela de empresas que ha conllevado como resultado el despido de más de 70.000 trabajadores del Estado, 70.000 familias a la calle. Ojalá, senador Virgües, usted le entregue el relato que nos entregaron estas señoras de Telecom, que lloraban producto de una decisión, una violación a la norma en un retén social que usted tampoco le hizo cumplir y garantizar a estos trabajadores. Un gobierno como el que usted defiende, que hizo una reforma laboral para golpear a los trabajadores y quitarle las horas extras y el recargo nocturno, que le trajo como beneficio a los empresarios del sector privado más de 2.5 billones de pesos que le fueron quitados de manera rampante en complicidad con este Congreso a los trabajadores colombianos en una reforma laboral. Un gobierno como el que usted preside y con su orientación que pasó adelante un acto legislativo que le quitó a los trabajadores y a los colombianos el derecho a pensionarse en los próximos años. A eso nos estamos refiriendo, a hechos concretos y absolutamente puntuales. Y no son cifras engañosas ni mentirosas como usted nos quiere venir a plantear. Unos indicadores de trabajo más no de empleo, senadora Avellaneda. Porque es que aquí nos quieren confundir en la perspectiva de que porque las personas están paradas en un semáforo vendiendo tarjetas o vendiendo aguacates, o porque hay señoras vendiendo chontaduro, esas señoras están con un empleo digno. No, eso es un trabajo, eso no es un empleo. En Colombia hay más de 10 millones de colombianos que no acceden a un salario mínimo de manera directa y no tienen las condiciones de trabajo digno que establece la Constitución y que establecen los tratados internacionales, y eso es una realidad que nosotros también tenemos que plantear desde esa perspectiva. Una cifra muy particular: en el año 2000 existían 732 cooperativas de trabajo. A 31 de diciembre de 2007 existían más de 3.000 cooperativas de trabajo que hacen la intermediación en este país, que no le permiten tener derechos a los trabajadores. Igualmente, con la llegada de este gobierno, que tenían 492 convenciones colectivas en el sector privado, sin contar el sector público, y hoy existen solamente 89 pactos colectivos, lo que significa es que aquí el derecho a la negociación colectiva se ha violentado y se ha atropellado de manera significativa y de manera directa. Para relacionar algunos casos, en el sector de la caña, 16.000 trabajadores en la informalidad plena.
En el sector textil, en Antioquia, por ejemplo, el 50% de los empleos son prácticamente informales. Y qué decir del sector portuario, que un senador aquí hablaba bellezas de eso. Ojalá usted conociera a los 31 trabajadores que murieron, senador, por no tener salud ocupacional y garantías que debió habérselas dado el ministro. Y esto fue un debate específico que yo le hice a usted en el tema portuario, señor ministro. Aquí no nos podemos llamar a engaños. 224 congresistas del Congreso de los Estados Unidos rechazaron un TLC porque en Colombia no se le respetan los derechos humanos a los dirigentes sindicales. Entonces también están equivocados, o son tontos o son idiotas y no entienden la realidad de este país. ¿A quién quieren engañar? Eso lo dijo plenamente el Congreso de los Estados Unidos mayoritariamente claro. Tienen que estar llorando miles y miles de empresarios que estaban viendo su negocio ya listo. En su política antisocial, ministro, se nota claramente los grandes beneficios que han tenido los empresarios en este país. Y eso se muestra en las grandes cifras que presentan de crecimiento económico en Colombia. El país ha crecido, pero ¿quiénes son los que han crecido? Los grandes empresarios. El sector privado que se ha beneficiado de todos esos derechos que le han quitado a los trabajadores en Colombia. Esos han sido los grandes beneficiados. Los informes de Amnistía Internacional y de las propias Naciones Unidas, la Escuela Nacional Sindical, establecen que en Colombia, en 5 años del gobierno del presidente Uribe, han muerto 573 sindicalistas. Este año son 16. Ministro, ¿por qué no le pregunta a la familia de Luz Mariela, una compañera educadora que no murió por borracha, ni murió por estar en farra o por tener problemas sentimentales? Una mujer que murió, y con ella murió su hija de 7 meses que estaba en su vientre y que murió ahogada por la sangre de su madre, una dirigente sindical reconocida en el Putumayo. Denle esa respuesta a su familia. ¿Qué estará pensando esa familia en relación a este caso? O de los 3 dirigentes sindicales asesinados por el ejército en Caño Seco en el año 2004, que quieren pasar ese tema a la historia rápida de lo que es el movimiento sindical. Y de manera rápida, ministro, que se han creado no sé cuántas comisiones. Yo represento uno de esos casos ejemplares de impunidad en este país. Después de 3 atentados, de ser perseguido, de más de 6 montajes que me han querido hacer para sindicarme de una u otra cosa, hoy, después de 4 años de haber probado que miembros del ejército, en contubernio con miembros del gobierno nacional, tenían un plan para asesinarme, hoy se encuentran en la absoluta impunidad en un proceso que no ha sido ni siquiera abierto por la Fiscalía General de la Nación. ¿De cuáles unidades hablan? ¿De OIT o de defensa de los derechos al movimiento sindical? Si ni siquiera en mi calidad de senador o representante a la Cámara he logrado que ese proceso avance, después de existir testigos, pruebas y todo lo que se pueda tener en una operación denominada en un proceso que se denomina Operación Dragón, que intentaba asesinar a numerosos dirigentes sindicales en el Valle del Cauca. Esas son las garantías que tienen los dirigentes sindicales en este país. No, aquí tenemos que hablar con la verdad, y la verdad está escrita en las tumbas de nuestros compañeros que fueron asesinados en el ejercicio de su actividad sindical. Engáñense a ustedes mismos, pero a este pueblo colombiano del movimiento sindical no lo pueden seguir engañando. Señor presidente, muchísimas gracias.